Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. Alabado sea el Señor. Hoy quiero compartir una palabra, hermanos. Se encuentra en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17. Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17. Dice la palabra del Señor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Y quiero que mire bien la descripción aquí. Hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y dio a su madre, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visto a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y por tu cuidado. Tú conoces nuestra necesidad. Te pedimos, Padre, que tú seas, Señor, hablando en nuestras vidas. Danos de nuevo de tu palabra y que podamos, Dios, ser receptivos a tu voz. Te damos gracias y reprendemos toda artimaña del enemigo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora pueden sentarse, hermanos. Vemos, hermanos, un relato histórico de la palabra de Dios. El Evangelio de Lucas nos narra un acontecimiento que a mí siempre me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque a veces cuando pensamos que todo está perdido, aun cuando muere la esperanza, cuando Dios tiene propósitos, Dios utiliza aún de la nada, Dios hace milagros. Y cuando vemos aquí el relato bíblico que nos hace el evangelista Lucas, empieza a hablarnos de una viuda que el título que se menciona ahí es la viuda de Naín. Naín, el pueblo de Naín, o la comunidad de Naín, es una aldea pequeña, una comunidad pequeña en la parte noreste de la montaña llamada el Pequeño Hermón, así se llama. La ciudad de Naín se encuentra
13 kilómetros al suroeste de Nazaret. Y hasta el día de hoy tiene ese nombre. Así que Jesús sale, había hecho otro milagro con el hijo del centurión. Luego que Jesús hace ese milagro con el hijo o la hija del centurión, Jesús sale, ¿verdad? Y no era hijo, era criado del centurión, perdón, criado, que de momento, criado del centurión. Jesús sale y va camino a este pueblo. Y dice la palabra que con Jesús iba una gran multitud. Donde quiera que Jesús se movía, iba con muchos seguidores. Pero a mí me late que, ¿verdad?, cuando uno analiza y estudia esta palabra, Jesús iba con un propósito a esta pequeña aldea. Porque Dios es un Dios de propósitos. Quiero que lo entienda bien. Dios es un Dios de propósitos. Y Jesús va a la aldea de Naín con un propósito importante. Si lo traemos a nosotros, podemos decir que Dios siempre va al encuentro de nosotros. En el momento más difícil que podamos tener, en el día malo, siempre Dios irá a nuestro encuentro. Dios no nos abandona aún en los momentos más difíciles que podamos tener. Y si vemos, esa gran multitud iba porque seguían a un hombre que hacía grandes milagros, grandes señales, y que tenía una palabra que llegaba a lo más profundo del corazón del ser humano. Jesús sanaba enfermos. Jesús libertaba a los oprimidos por los demonios. Jesús daba vista a los ciegos. Jesús hacía escuchar a los sordos. Y aún a los leprosos los limpiaba y quedaban sanos al instante. Por lo tanto, el pueblo iba detrás de un hombre que no solamente era un hombre, sino que era Dios con los hombres. Y la multitud llegaba. Cuando vemos el versículo 12, dice que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, Jesús estaba acercándose a la puerta de la ciudad. He aquí llevaban a enterrar a un difunto. Y mire la característica de ese difunto. No era cualquier difunto. Es que ese difunto era hijo único de su madre. Para completar, dice que esa madre era viuda. Y con ella mucha gente de la ciudad. Para que podamos entender, lo primero que quiero que detengamos ahí es que esa madre tenía que ser conocida, o una mujer muy importante de la ciudad o de la aldea, porque la gran mayoría de los habitantes de esa comunidad de Naín iban con ella a enterrar a su hijo. Fíjense que lo dice, y iba con ella mucha gente de la ciudad. Si hubiese sido una persona no significativa de la ciudad, no iba a ir mucha gente. Pero al decir ahí que había mucha gente de la ciudad con ella,
quiere decir que esta persona era muy conocida en esa ciudad. No nos da detalles de qué o qué posición económica tenía ella, pero al decirnos a nosotros que era una mujer, y dice, y había con ella una multitud de gente, quiere decir que esta mujer estaba muy bien posicionada en su comunidad. Ahora, si vemos, esta mujer dice, número uno, que era viuda. La mujer dependía del sostén que su marido llevaba. En Israel, la mujer se dedicaba a las faenas de la casa y el hombre tenía que salir a trabajar, a hacer, ¿verdad? Y buscar manera de traer el sostén económico a la casa. Por lo tanto, al ella quedar viuda, ese sostén del esposo pasa a mano o ahora es responsabilidad de su hijo. Y ella no tenía muchos hijos, ella tenía un solo hijo. Y ese hijo, que era el responsable de mantener el sostén de la casa, porque era el único, también lo pierde. Quiere decir que esta mujer, que pudiera vivir bien económicamente, que a lo mejor porque ser de una posición reconocida como mujer, ahora quedaba a la dispensa de lo que las dádivas de la gente le pudieran dar. Esta mujer lo había perdido todo. Había perdido a su esposo y ahora pierde a su hijo. Imagínese la tristeza de esta mujer, porque no es normal, ¿verdad? No es normal que los padres entierren a sus hijos. No hay palabra en ningún vocabulario de ningún idioma conocido que se le pueda decir a un padre que pierde a su hijo. En el caso de ella era viuda porque había perdido ¿a quién? A su esposo. En eso hay una palabra, viudo. O cuando tú pierdes a tu padre, eres huérfano. ¿Verdad? Pero perder un hijo, no hay palabra para ello. No sabemos el tiempo que ella, ¿verdad? El tiempo que pasó al ella perder a su hijo, a su esposo. Pero creo, hermano, y espero nunca vivirlo, el dolor que debe de tener un padre a perder su hijo. Debe ser algo que desgarra la vida de la gente. Quiero decir más. La gran mayoría de los padres, cuando pierden a un hijo, no vuelven a hacer lo mismo. No vuelven a hacer lo mismo. No hay manera de volver a ser igual que antes de perder un hijo. Esa herida quedará con el ser humano por el resto de su vida. Y cada día deberá de extrañar a su hijo. Ahora, yo quiero que lo entendamos bien, hermanos. Basándonos en eso, dice la Biblia que al Jesús llegar a las puertas o acercarse a las puertas y ver a aquella mujer que iba con su hijo único a enterrarlo, la Biblia dice claramente que él, versículo 13 dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella.
Cuando el Señor la vio, ya Dios sabía lo que estaba pasando en aquel momento dado y lo que estaba sintiendo aquella mujer. Yo quiero decirte algo, hermano. Y cuando Dios me traía esta palabra, no solamente visualicemos un hijo, visualicemos metas que hemos perdido, que han muerto, sueños que han muerto, ideas que han muerto, negocios que pensábamos que iban a ir bien, lo perdimos, murieron. Cosas de nuestra vida que nosotros pensábamos que iba a ir bien y han muerto. Un matrimonio que al principio se amaban tanto y ahora ha muerto la relación. El Señor se compadeció. En este versículo, Lucas por primera vez menciona a Jesucristo como el Señor, porque este milagro fue tan crucial en el ministerio de Jesús que es por primera vez que Lucas llama a Jesucristo como Señor. Y si vemos eso, el Señor Jesucristo no está ajeno a nuestra circunstancia y a nuestra condición. Dios le bendiga. Jesucristo no está lejos, no está ajeno a nuestra tristeza, a nuestros procesos, a nuestras pérdidas. Jesucristo no está ajeno a ello. ¿Cómo nos sentimos? Aleluya. Cuando hemos pensado que hemos perdido algo. ¿Cómo nos sentimos cuando creemos que ha muerto algo en nuestras vidas? Jesucristo quiere librarnos de ello. Jesucristo quiere restaurar, alabado Dios. No sé qué le pasa al cable. Jesucristo no está ajeno a ello. Él quiere librarnos. Él quiere restaurar nuestra vida. Jesucristo quiere que nosotros veamos su poder manifiesto en nuestras vidas. Y cuando vemos ese capítulo de Lucas, capítulo 7, versículo 11 al 15, aleluya. Y dice en el versículo 13 específicamente, y cuando vio el Señor, la vio, se compadeció de ella. Oiga, hermano, compadecer es que se puso en el mismo lugar de ella. Jesucristo se ubicó igual a ella en esa pérdida. Por eso hay una alabanza que me gusta mucho que dice que cuando Jesucristo pasa, todo cambia. Cuando Jesucristo pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Jesucristo iba camino a la ciudad o a la aldea de Naín. Y cuando Jesucristo llega en el momento preciso que esta viuda va a enterrar a su único hijo,
llega el caballero de la cruz, llega el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oiga, hermano, y cuando Jesucristo llega, todo cambia. Se va la tristeza, se va la pérdida, porque aún lo que creíamos que estaba muerto, Jesucristo lo puede retomar y levantar y resucitarlo. Jesucristo puede. Un matrimonio que está, aleluya, muerta su relación, Jesucristo lo puede revivir cuando los dos se ponen en las manos del caballero de la cruz. Jesucristo puede, aleluya, revivir un negocio muerto, una meta muerta. Jesucristo puede abrir puertas cuando la gente ha dicho que no se puede. Jesucristo dice sí se puede. Por eso Jesucristo le dice a la mujer: no llores. Oiga, qué contradicción. El Señor le dice a la viuda de Naín: no llores. Límpiate las lágrimas. Él quiere cambiar la aflicción. Aleluya. Él quiere cambiar la aflicción por gozo. Por eso en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesucristo le dice a esta mujer en particular: deja de llorar. Oiga, hermano, imagínense ese cuadro. La mujer está llorando porque ha perdido a su hijo. Lo lógico es llorar. Pero cuando Jesús llega, le dice a la mujer: no llores. Jesucristo te está diciendo lo mismo. No te quejes, no llores, no te lamentes. Yo haré el milagro. No llores. ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque Jesús sabía que Él tenía poder sobre la muerte. Y que el creer en Él, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra. Jesús le da la orden a la mujer: deja de llorar. Oiga, usted se imagina la impresión, y la mujer diría: ¿y quién es este que me manda aleluya, a no llorar? Pero yo estoy seguro, hermano, que aquella mujer con solo ver a Jesús creyó. Con solo ver a Jesús entendió que el que tenía la solución era Él. Y por eso ella dejó de llorar. Y dice la Biblia que Jesús, versículo 14, dice: y acercándose, quiero que sepa algo, Jesús se va a acercar. Jesús se va a acercar a nuestras vidas. Jesús se va a acercar a nuestra pérdida. A lo que pensamos que nadie lo puede tocar, Dios sí lo puede tocar. Aquello que pensábamos que lo habíamos perdido, Él lo puede tocar. Y Jesús se acerca. Y no solo se acerca, dice la Biblia ahí en el versículo 14 que tocó el féretro. Tocó el féretro. Jesús toca lo perdido de nosotros. Jesús toca aún los muertos que pensábamos que ya no había solución. Jesús toca, aleluya, las cosas que pensábamos
que no se podía levantar, Jesús las toca. Alabado sea el Señor. Había sido fácil desde allí decirle, aleluya, a aquel joven, levántate. No, él se acercó. Porque Jesús se compadece y se acerca. Y no solamente se acerca, Jesús accionó, Jesús tocó. Y me interesa porque dice la Biblia que los que llevaban el féretro se detuvieron. Hay momentos que hay que detenernos y esperar a Dios. Hay momentos en que tenemos que esperar que el Señor toque nuestro féretro. Que toque aquello que está para nosotros perdidos. Normalmente, los que llevaban el cuerpo no se iban a detener por causa de alguien que iba a tocar el féretro. Y quiero que sepa esto. Lo que Jesús hace rompe todos los esquemas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la ley de Moisés decía que todo el que tocare, porque los que llevan el féretro son gente que se dedica a eso. Porque en Israel, el que tocara al féretro de un muerto quedaba inmundo. Para la religión, lo que Jesús hizo era contrario porque lo hacía maldito. Pero ¿sabe algo? El Dios de los cielos que nosotros servimos no está condicionado a la religión. No está condicionado a los esquemas del hombre. Porque Él es Señor de señores. Él es Rey de reyes. Y Él hace como Él quiere. Amén, gloria a Dios. Cuando Él toca el féretro, Él se hace una persona impura. Pero el que estaba tocando eso era el puro de puro, el Rey de reyes, el santo de santos. Oiga, qué lindo es saber que Dios rompe los esquemas del ser humano. Que Dios hace como Él quiera, porque Él es soberano y no hay límites para Él. No hay límites para Dios. Y ese es el problema de los hombres. Porque el hombre quiere que Dios haga las cosas como ellos quieren. Tal vez tú llevas orando por algo y Dios no lo quiere hacer de esa manera. Dile a Dios que se haga en tu perfecta voluntad. Hazlo como tú quieras, porque si tú lo haces como tú quieras hacerlo, será mejor que como yo lo quiero hacer. Y muchas veces nosotros queremos ver las cosas de una manera y Dios lo quiere hacer de otra. Tal vez desde lejos Dios pudo haberle dicho, Jesús le pudo haber dicho, joven, a ti te digo levántate. Pero Jesús no hizo eso. Jesús se acercó. Primero se compadeció. Aleluya, Jesucristo se compadece de nosotros. Luego, aleluya, Él se acercó. Alabado, Él se va a acercar a nuestra vida. Él se va a acercar a nuestros problemas. Tercero, Él va a tocar nuestras debilidades. Él va a tocar aquello que pensamos, aleluya, que nosotros estamos muertos. Pero cuarto, quiero decirte que Él lo hará como Él quiere, porque Él es soberano y nosotros somos sus súbditos. No le digas a Dios cómo hacerlo. Ríndete a su voluntad. Ríndete, aleluya, bajo su soberanía. Que se haga como Él quiere. Yo le digo a Dios, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo sí sé que tú lo vas a hacer. Dígale eso a Dios.
Yo veo gente y he escuchado gente decir, no, Dios, yo quiero que tú lo hagas de esta manera, que tú lo toques de esta forma. Hay personas, hermanos, que llevan orando por años por su marido y ese marido no le sirve a Dios y dice, Señor, haz esto, hazlo de esta manera, hazlo de esta forma, y están orando, aleluya, porque quieren que Dios lo toque de tal forma o de tal manera. No lo hagas así, dile a Dios, hazlo como quieras, sálvalo como quieras, pero tócalo en el nombre de Jesús. Y en el día menos esperado, ese corazón de piedra Dios lo transformará. Porque la oración de los justos es poderosa. Porque Dios recoge cada lágrima que has tenido. Porque Dios sabe y Dios ha escuchado tu clamor. Tal vez ya te está el diablo diciendo, Dios no te escucha, a Dios ya no le importa, no, ¿para qué sigo orando por eso? Si eso está muerto, si la relación ya se perdió, si ya todo está acabado, nada podrá levantar la relación de nosotros. Pues yo quiero decirte que hay un Dios que a los muertos restaura, levanta y revive. Hay un Dios poderoso que lo que la gente cree que ha perdido, Dios lo puede levantar, porque hay un Dios soberano que hace como Él quiera, pero nosotros nos tenemos que someter a Él. Aleluya, siento su presencia. Y Jesús tocó. Y Jesús fue directo. No le habló a la gente ajena. Jesús le dijo a aquel hombre, levántate. Oye, qué importante es ver eso. En el versículo, aleluya, vemos, alabado Dios, ahí en el 14 Jesús le dijo, levántate. Le dijo, joven, a ti te digo, levántate. En un instante cambió el panorama. Oiga, porque cuando Jesús dice, este es el día, esta es la hora, este es el momento, nada podrá impedir. Cambia el destino de aquella mujer. Cambia el destino de aquel joven. Porque aquel joven había muerto sin conocer al caballero de la cruz. Aquel joven iba camino al infierno. Aquella mujer estaba caminando como viuda y como una mujer que perdió a su único hijo. Pero llegó Jesús. Oiga, qué bueno saber cuando Jesús llega. Ese destino de muerte cambia para aquel joven. Y cambia de muerte ¿a qué? A vida. Aquella mujer de pérdida ahora tiene ganancia. Porque lo que más amaba, que era su hijo, ahora se había levantado entre los muertos. Qué importante es ver esto, hermano. Ese joven pudo conocer a Jesucristo. Y yo estoy seguro, hermano, que tanto la viuda como aquel joven de ese día en adelante creyeron en Jesús y se hicieron servidor. Aquel joven que iba, aleluya, camino al infierno, pasó del infierno y cuando volvió a morir, ahora no iba para el infierno, ahora iba para el cielo. Es que cuando llega Jesús cambia la muerte a vida, cambia el rumbo de pérdida, aleluya, a victoria. Cuando llega Jesús cambia el rumbo de todas las cosas, porque si nosotros tenemos un encuentro real, no volveremos a ser los mismos. Y dice la palabra, versículo 15, que aquel joven se incorporó, el que dice, entonces se incorporó el que había muerto. Oye, y no solamente se levantó, ahí dice que comenzó ¿a qué? A hablar. Aleluya. Aquel hombre recobró la vista. Aquel hombre pudo
experimentar el poder de Dios. Abrió sus ojos y no solamente abrió sus ojos, no solamente se levantó, sino comenzó a glorificar y exaltar el nombre de Dios. Qué impactante, hermano, es haber sido para aquella gente, aquella gran multitud. Acordémonos que con Jesús venía una gran multitud, y con la viuda venía una gran multitud. Con Jesús venía el grupo de la vida, con la viuda venía el grupo de la muerte. Pero el grupo de la muerte es transformado, porque cuando Jesús llega cambia todo. Y vemos, hermano, qué sorpresa se tenía que haber llevado toda aquella gran multitud viendo que venía un muerto, y de momento Jesús le dice: joven, a ti te digo, levántate. Y al instante se levantó, abrió sus ojos y comenzó a hablar. Oiga, aquella viuda, yo me imagino que cambia su lloro, ¿por qué? Por risa. Cambia su lamento por alabanza. Cambia su sentimiento de pérdida por la gratitud a un Dios poderoso que le da lo más que amaba, que era su Hijo. Oiga, es que tenemos que entender, hermano, que la sangre de Jesucristo tiene redención, y por su llaga hemos sido curados. Que por el sacrificio de Jesucristo nuestros pecados son perdonados. Y cuando venimos a Él, Él nos restaura. Tal vez hemos tenido pérdidas. Tal vez pensamos que algo ya está muerto. No solamente un hijo, no solamente un familiar, sino una relación matrimonial, como él va a decir, una pérdida de un negocio, el sueño de unos estudios, tantas cosas que pueden pasar. Aquella mujer, aquella madre, vio que cambió su panorama. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo de ser un hombre que vivía en depresión, que vivía en constante ambivalencia emocional, pero cuando vine a Cristo cambió mi rumbo. Me transformó de ser un fracasado a ser un victorioso, a poder ir y poder tener aleluya, con la ayuda de Él, cumplir cada sueño y cada meta que Dios, aleluya, yo he tenido. Y cada vez que llego a un punto, vuelven nuevas metas y se las pongo en las manos del Señor. A veces pensamos que todo está perdido, pero Dios tiene el poder para restaurarlo. Como también venía hablando con mi esposa en el camino, y ella me menciona que el cantante Julio Melgar lleva ya 2 años muerto, un cantante poderoso en el Señor. Aquel hombre le dio cáncer en el páncreas. Muchas iglesias latinoamericanas y en Estados Unidos y en Puerto Rico, todos nosotros estábamos orando por él. Pero yo quiero también en este mensaje incluir la soberanía de Dios. Muchos hombres poderosos en Dios fueron a orar por él. Hombres que Dios ha utilizado para sanar millones de personas y fueron donde él a orar.
Pero algo Dios le dijo a Julio Belgar: no te voy a sanar, vas a morir de eso. Pero lo que voy a hacer en el proceso dará mayor testimonio de si que yo te hubiese sanado. ¿Y sabe qué, hermano? Julio Belgar hubiese podido denegar a Dios y cuestionarle a Dios: ¿por qué me permiten morir cuando me ha utilizado para sanar tanta gente? ¿Por qué, si tienes poder para sanarme, vas a permitir que me muera? Pero yo y mi esposa hemos visto testimonios de él, donde él le dijo a Dios: bástate, aleluya, le dijo a Dios: tú diste, yo te exaltaré hasta el último instante de aliento, mi alabanza estará continua en mi boca, dijo. Oiga, porque tenemos que entender eso. Dios puede levantar, aleluya, al joven, como levantó al joven de la viuda de Naín, y sanarlo y levantarlo de la muerte, como también nosotros tenemos que glorificar a Dios aún por encima de cuando Dios nos diga que no a algo que queremos. Yo quiero que entendamos esto, hermanos. Sobre todas las cosas, Dios es soberano. Nosotros debemos de siempre alabar a Dios. Si Dios nos sana, amén. Pero si Dios nos dice que no, también seguiremos siendo fieles. Ahora, hermano, me es interesante porque la gente tuvo miedo. Siempre Dios hará grandes cosas en medio de nosotros. Y la gente a nuestro alrededor, muchos de ellos no lo podrán entender. Pero con nuestras acciones nosotros glorificaremos a Dios. Y aquella gente, aquellas grandes multitudes, al ver que se levantó aquel joven, comenzaron a alabar a Dios y a decir que se ha levantado un gran profeta entre medio de ellos. Porque ellos tienen una base a Eliseo. Cuando levantó, aleluya, aquella mujer viuda, le levantó a aquel muchacho, aleluya, hizo también que aleluya, aquel joven fuera, aleluya, revivido. Y la gente comenzaron a alabar a Dios. Y dice la Biblia que se extendió la fama de Jesús por todo aquel lugar. Yo quiero que sepas algo. Todo Dios lo hace para su gloria. Nosotros tenemos que siempre glorificar a Dios y confiar en Él. Quiero que sepan, mi hermano y mi hermana, que Dios puede levantar aún lo que creemos que está muerto. Dios se compadece, y termino con esto. Dios se compadece de nosotros. Número 2, Dios se acerca a nosotros. Número 3, Dios toca lo que creemos que está muerto. Número 4, Dios le habla a nuestro problema y le dice a lo que creemos que está perdido, le dice: levántate. Y no solamente se va a levantar, sino que veremos vida, que no solamente va a abrir los ojos, sino que también va a hablar. Y la gente sabrá que hay un Dios poderoso, porque le daremos la gloria y la honra a Él. Solamente Dios te manda a hacer algo. No llores, no te quejes, solamente glorifícale a Él. Solamente levanta tus manos al cielo y dile: Señor, haz como tú quieras en mi vida.
Que tu perfecta voluntad se cumpla en mí. Que se cumpla en mi esposo o mi esposa. Que se cumpla en mis hijos y mis nietos. Que se cumpla, aleluya, tu palabra. Y que yo pueda ser un embajador de tu palabra y de tu reino donde quiera que yo esté. Para que tu nombre sea glorificado y tú seas exaltado y tu fama se mueva por todo lugar. Y así glorificaremos al Señor. Padre, he predicado tu palabra, tal como me la has dado. Yo te doy gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Te pedimos, Padre, que tú nos des fuerzas, que podamos ver tu gloria. Y gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias, Señor, por esta palabra.